todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y vamos a continuar esta noche con nuestro pequeño ciclo de los terrores de la Hammer con otro pequeño clásico de la productora, aunque este ya no pertenece a los títulos que empezó Terence Fisher a finales de los años 50 ni a principios de los 60, sino que ya pertenece a una etapa en la que la Hammer ya no es que empezara a tener una cierta decadencia, pero ya sus producciones se van inclinando un poquito más visualmente al estilo televisivo que en los años 70 y en los años 80 dominó, por ejemplo, la productora Thames en el Reino Unido, en Inglaterra, más propiamente dicho, pero que no dejó de tener la gran calidad, sobre todo en el diseño de producción, en la elección de actores y sobre todo al vestuario y a la ambientación que habían dotado a la productora Hammer Films, hasta entonces de una atmósfera muy reconocible y sobre todo de unos determinados aspectos que siempre la hacían diferenciarse del resto de sus competidoras, como la Tyburn o por ejemplo la Amicus, que eran productoras también destinadas al cine fantástico, pero absolutamente nada que ver ni en calidad ni en ningún acontecimiento ni ninguna clase con las películas de la Hammer. La película que os voy a comentar esta noche es de 1970 y pertenece también a un personaje bastante controvertido dentro de lo que fue la historia de la Edad Media aquí en Europa, aunque la verdad es que hay muchos escritos sobre este personaje y la verdad es que todos ellos muy macabros y terroríficos. Nunca se ha dicho que en realidad fuera completamente verdad los acontecimientos que se le achacan a este personaje, pero nosotros como tal y en comparación con la película vamos a comentar lo que fueron los acontecimientos surgidos de un personaje transilvano de la Baja Edad Media llamado la condesa Elizabeth Bathory, o como se la conoce normalmente dentro de su país, dentro de Rumanía, o de Hungría, mejor dicho, que es la condesa Erzsébet Bathory. La película que os voy a comentar esta noche, se denomina La Condesa Drácula, sin duda uno de los títulos no más emblemáticos de la productora Hammer, pero sin duda uno de los más controvertidos, ya que el rodaje estuvo lleno de ciertas dificultades y también la productora a la hora de sacar a la luz este título, debido a una serie de elementos sexuales y eróticos que sinceramente chocaron por primera vez con todo lo que son la moralidad que tenían en la sociedad tan conservadora que es la inglesa, pero que la Hammer intentó y la verdad que consiguió pues saltarse muchos de esos cánones que estaban ya establecidos y volver a provocar como lo había hecho a finales de los 50 y también durante la década de los 60. La Condesa Drácula es una película protagonizada por una actriz polaca llamada Ingrid Pitt. La tengo además en versión en Blu-ray, también la tengo en versión DVD. Yo se puede decir que las películas de la Hammer, muchas de ellas las tengo tanto en versión DVD como en versión Blu-ray, ya que son películas que han salido pues a la venta durante muy poquito tiempo, pero son películas muy especiales que se han convertido rápidamente en auténticos clásicos de culto. Ingrid Pitt pues es la actriz que aquí, a ver si lo vemos frente a la cámara, es la actriz que aquí la tenemos en un primer plano, en lo que es la portada, en toda su magnificencia. Era una actriz polaca que, fijaos, la verdad es que la historia de la actriz no tiene ningún tipo de desperdicio. Fue una niña que nació en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y que consiguió escapar junto con su madre hacia una de las zonas que ya estaban desocupadas, por así decirlo, del ejército nazi al final de la Segunda Guerra Mundial. Ingrid Pitt fue una actriz también que vino a España posteriormente ya a la guerra civil, después de la Segunda Guerra Mundial, y que protagonizó no pocos títulos aquí en España, aunque siempre, más que protagonizarlo, se puede decir que fue una actriz muy secundaria. La verdad es que la película, la que más se la conoce aquí en España, pero que yo no la he visto, pues no soy un gran seguidor, lo tengo que decir, no soy un gran seguidor del cine español, es El Esplendor de Andalucía. La película se llama El Esplendor de Andalucía, de 1967, ni mal no recuerdo. A Ingrid Pitt le encantó muchísimo nuestro país, pero decidió en un momento dado pues a ver si pudiera conseguir ella la nacionalidad española, aunque en aquella época solo se podía conseguir la nacionalidad española si realmente Ingrid Pitt se casaba con una persona, es decir, con un hombre
español. Ella no estaba enamorada de ninguna persona, de ningún hombre español en ese momento, y entonces lo que decidió fue trasladarse directamente pues a Inglaterra a intentar o seguir probando suerte pues en el mundo del cine, que ya había empezado parcialmente aquí en España. El Ingrid Pitt desde un primer momento pues quiso protagonizar películas de la Hammer, pero ya los estudios ya se habían fijado en otra serie de actrices, como fueron por ejemplo Bárbara Shelley, como fue Hazel Court, como fue Verónica Carlson en las pequeñas películas de La maldición de Frankenstein, de Drácula vuelve de la tumba, de Drácula príncipe de las tinieblas, todas ellas anteriores a 1970. Pero a medida que iban pasando los años y la Hammer lo que quiso fue precisamente mostrar otros elementos que no fueran solo sangre, sino ya mostrar directamente el cuerpo femenino, fueron muchas las actrices inglesas que se echaron marcha atrás y las que no decidieron seguir esa senda. Sobre todo, por ejemplo, la actriz Verónica Carlson, que después de 1969 de protagonizar El cerebro de Frankenstein, decidió no volver a realizar ya no una película con la Hammer, sino no mostrar excesivamente más sus atributos, sobre todo después de una sesión de fotos que a ella la hicieron como promoción de la película del cerebro de Frankenstein, donde parcialmente a Verónica Carlson en una fotografía pues en un descuido pues se le sobresale un seno. Entonces pues el fotógrafo directamente le hizo esa fotografía y esa foto, sin su consentimiento, sin el consentimiento de Verónica Carlson, fue utilizada como promoción. Hasta un determinado momento fue utilizada como promoción para la película El cerebro de Frankenstein. Aunque Verónica Carlson quiso en ese momento romper el contrato que tenía con la productora Hammer, sí que tenía contrato para una película más que se llamaba El horror de Frankenstein, en la que ya evidentemente no quiso mostrar ninguno de sus encantos, ninguno de sus atributos. Pero sí que entonces resurgió la figura de la actriz Ingrid Pitt, que ella no tuvo en ningún momento ningún reparo en mostrar sus encantos, por así decirlo, en la gran pantalla. Por lo tanto, los productores, sobre todo Michael Carreras y Enrique Carreras, debido al auge que estaban teniendo en Estados Unidos y en el resto del mundo a principios de los años 70, películas como por ejemplo ya había tenido La semilla del diablo, El exorcista, de una temática más truculenta, pues la Hammer lo que fue lo que en principio consiguió o lo que quiso fue combatir todas aquellas películas que eran de mucho más presupuesto con otros elementos que no fueran gran presupuesto, porque la Hammer era una productora de películas de bajo presupuesto, aunque la verdad es que en muchas de sus producciones y en La Condesa Drácula no lo parece, como ahora comentaremos. Y entonces lo que hizo fue intentar mostrar otras cosas que no fueran precisamente grandes y ampulosos decorados, sino tirar, digamos, de la carrocería de las actrices que tenía en cartel. Con Ingrid Pitt la verdad es que consiguieron un auténtico filón, porque aunque solo protagonizó dos películas para la Hammer, la verdad es que dos de ellas, las dos fueron muy sonadas. La primera, que os voy a comentar, es La Condesa Drácula, y otra que comentaré ya posteriormente cuando continuemos en el ciclo se llama Las amantes del vampiro, que es una adaptación de la novela de vampiros Carmila del escritor francés Sheridan Le Fanu. La verdad es que La Condesa Drácula, como os acabo de decir, pues lo que narra es un poco la biografía, siempre en tono muy fantástico, evidentemente, de lo que es la condesa Elizabeth Bathory, que fue una condesa de la Transilvania del siglo XVII en la historia de la Baja Edad Media, es decir, hacia 1500, pero en la película de la Hammer lo trasladamos 200 años posteriormente para hacer que la dirección artística fuera más ampulosa. Y lo que narra son los acontecimientos que hubo en el que la condesa Elizabeth Bathory descubre que ella, bañándose en la sangre de jóvenes virginales, de mujeres vírgenes, pues consigue retrotraer su juventud. La historia en sí nos relata que la condesa Elizabeth Bathory en la Baja Edad Media, hacia 1560, pues digamos se tomó todas las cosas de la Inquisición de una manera excesivamente exacerbada. Muchos de toda aquella parafernalia que tenía la Iglesia en la Inquisición, todos los elementos de tortura, todo ello, como estaba dominada Europa, digamos, por la Iglesia durante unos cuantos siglos, ya os digo, por la Inquisición y todo ello, y también el poder político y el poder, digamos, de los condes, los duques, los marqueses, también está dominado parcialmente
o totalmente, dependiendo de los países, por la Iglesia Católica, en este caso por la Iglesia Ortodoxa, en Rumanía, en Hungría, en las zonas de Transilvania, en Moldavia, pues evidentemente digamos que hubo una serie de personajes históricos que se tomaron la Inquisición como excesivamente a la tremenda. Es decir, se puede decir que Torquemada, uno de nuestros grandes inquisidores aquí en la historia de España, se puede decir que es una monjita de la caridad al lado de la Condesa Sangrienta históricamente hablando, ya que se narran muchas leyendas de ellas de que no solo se bañaba en sangre de vírgenes, sino que directamente torturaba también tanto a hombres y como mujeres como placer sexual. La verdad es que esto es algo que hay datos que son históricos y datos que otros que no, ya que también la condesa Erzsébet Báthory, los Báthory como familia, estaban también en continuas disputas de terrenos, de reinos, con otra serie de familias, y se dice que esa serie de familias que estaban en contra de los Báthory promulgaban una serie de leyendas hasta cierto punto vampíricas, de que estos personajes, que la familia de los Báthory estaban malditos y que se encargaban de torturar doncellas, de torturar hombres hasta la muerte como placer sexual, todo ello. La verdad es que todo esto camina entre la leyenda y la fantasía, pero sí que históricamente nos ha quedado un personaje para la historia no poco controvertido y que sí que ha arrojado múltiples interpretaciones tanto para historiadores, también incluso para la historia del cine. La Hammer, bueno, pues se tomó más o menos una libertad muy determinada en lo que se refiere al personaje, a la interpretación del personaje de Elizabeth Báthory, de Erzsébet Báthory, y escribió un guión basándose de que una condesa ya mayor del condado de Transilvania, es decir, de la zona de Transilvania, pues en un descuido de una de sus doncellas, virgen, pues consigue manchándose con ese poquito de sangre, como si su piel, ya ella anciana, rejuveneciera. Es decir, que bañándose en la sangre de una mujer virgen, recuperase la juventud como 50 años antes, o sea, como si tuviera la piel 50 años antes, retrotrayéndose a su juventud. Es decir, lo que la Hammer hizo fue no una aproximación al personaje desde el punto de vista de que ella se quería mantener joven, sino que le dio una vuelta de tuerca al personaje para que una mujer mayor, una mujer anciana de unos 80 años, pudiera retrotraerse y aparecer o aparentar físicamente como si tuviera 20 o 30 o 40 años, es decir, muchísimo más joven. Evidentemente esto es una interpretación muy libre por parte de la Hammer como productora de cine fantástico. La verdad es que lo que nos queda como argumento pues es lo que os estoy más o menos, o en línea general lo que estoy contando, es decir, es la historia de Ingrid Pitt, la condesa Erzsébet Báthory o Elizabeth Báthory, que es salpicada accidentalmente con la sangre de una de sus doncellas y recupera la juventud. Y entonces empieza a asesinar doncellas constantemente para poder recuperar su juventud constantemente. En todo ello aparece uno de los personajes interpretado por una jovencísima Leslie Ann Down, que fue una de las actrices más prolíficas de los años 70 y 80 en la televisión inglesa, en la televisión del Reino Unido, que hace el papel de su hija. Pero evidentemente, si ese personaje que es su hija va a aparecer, debería de ser muy chocante para el pueblo, es decir, para todos los feligreses y para todos sus subordinados, por así decirlo, que la madre y la hija aparentasen casi la misma edad. Por lo tanto, lo que decide es secuestrar a la hija y mantenerla enclaustrada, digamos, en una cabaña del bosque, mientras ella se va bañando en la sangre de vírgenes para aparentar mucho más joven. Todo ello lo que provoca es la controversia de todos los personajes que viven en la corte, junto al personaje de Elizabeth Báthory, incluido al que pretende ser su amante o al que era su amante, un noble interpretado por el actor Nigel Green. A Nigel Green ya le vimos, por ejemplo, interpretando a Hércules en aquella película llamada Jasón y los Argonautas, que yo tengo aquí comentada en el canal, y que hace el papel, digamos, del apoderado de su fortuna, pero a la vez de su eterno enamorado. Entonces, cuando ella recibe la sangre de las mujeres vírgenes y se comporta de una manera mucho más lujuriosa con los jóvenes de la zona, pues evidentemente provoca las iras y evidentemente la envidia del que es el eterno enamorado suyo, que es Nigel Green, que es su apoderado también. Entonces todo ello desencadena una serie de acontecimientos en el que poco a poco las vírgenes de todo lo que es su condado, de su zona, van desapareciendo hasta que el párroco de la zona, el escritor de sus memorias,
el apoderado de su riqueza, van descubriendo la trama que tiene urdida la condesa Erzsébet Báthory para que se desencadene una serie de acontecimientos y que descubran de que ella es realmente la asesina de todas esas mujeres jóvenes. La verdad es que la película, con tal de la Hammer, dura aproximadamente unos 95 minutos. Las películas de la Hammer no eran excesivamente largas. Puede ser que la más larga de la Hammer fuera cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, de aproximadamente unos 100 minutos de duración, pero todas rondaban la hora y media aproximadamente. Pero a la Hammer le bastaba y le sobraba con esa hora y media para mostrar un diseño de producción muy fastuoso, y eso que manejaban unos presupuestos realmente bajos, un decorado muy cuidado, una saturación no del Technicolor, sino del Eastmancolor, que era un derivado que utilizaba entonces la productora Hammer, para rebajar, digamos, la saturación del color, pero sí, darle a la sangre un tono rojo escarlata, digamos, como más provocador. La verdad es que todas las interpretaciones de ellos, tanto de Ingrid Pitt como de Nigel Green, y también de Leslie Ann Down, y de un joven amante que pretende a la condesa Erzsébet Báthory de joven, interpretado por Sándor Ellis, un actor prácticamente desconocido, la verdad es que están todas muy ajustadas. La Hammer, como productora, la verdad es que uno de los puntos fuertes que tenía era poder escoger una serie de actores que se habían forjado en el seno de la compañía, pero que a su vez también tenía cierta experiencia teatral, y por lo tanto en interpretaciones se puede decir que la Hammer pues sí que mantenía un nivel de calidad, un estándar de calidad bastante alto. Todo ello ligado, evidentemente, pues a unos decorados laberínticos, a un uso de lo que es la fotografía con un colorido poco saturado, es decir, no es un Technicolor, el Eastmancolor no es un Technicolor muy fuerte. La atmósfera, unos movimientos de cámara muy leves pero también a su vez muy precisos, la textura de lo que es la fotografía en lo que se refiere a los decorados, el diseño de producción, parecen las películas de la Hammer, y también la Condesa Drácula no es una excepción, como si nos retrotrayéramos en el tiempo, y parece como si estuviéramos en la Baja Edad Media, con esa suciedad que hay por las calles, con esa podredumbre que se respira en todo momento. Tanto en el castillo como en los alrededores, en el pueblecito de alrededor, cómo están tratados de un modo muy respetuoso, tanto actores principales como actores secundarios. Pero evidentemente lo que más destaca es la interpretación de Ingrid Pitt, que aquí se convirtió en una de las grandes estrellas del estudio en 1970, y que le abrió las puertas en 1971 para poder hacer Las amantes del vampiro. Muchas de las secuencias que tienen en cuenta o que están gráficamente más plasmadas en la Condesa Drácula, evidentemente la película fue calificada X, es decir, como no recomendada a menores de 18 años, ya que hace un uso de lo que es la sangre, de lo que es la violencia muy exacerbado, y que todos los personajes siempre están hablando de muerte, de malos augurios, son todos ellos unos personajes truculentos, tienen muchas intrigas palaciegas, porque claro, todo ello en cómo ha podido la condesa Erzsébet Báthory rejuvenecer de una manera tan milagrosa, pues da pie a numerosas especulaciones por parte de todos los que son sus súbditos, sus acólitos, y luego también evidentemente la presencia de Ingrid Pitt, que hace aquí una interpretación para mí superior a la de Las amantes del vampiro, hace una interpretación muy sólida, muy sentada, es decir, ella es austera cuando tiene que ser austera. La verdad es que se le ve el terror cuando no puede recuperar esa cierta, digamos, esa cierta juventud, matando a más o haciendo más asesinatos a las mujeres vírgenes. Esa cara de tranquilidad y de felicidad que tiene cuando consigue ser bella, y sobre todo a nivel narrativo lo que destaca, por ejemplo, es el uso de las elipsis que tiene aquí y que hace gala el director Peter Sasdy, que ahora hablaré un poquito de él, ya que evidentemente al principio vemos cómo efectivamente se va bañando en la sangre de esas mujeres vírgenes, recuperando la juventud, pero que a medida que va avanzando la película, para no repetir evidentemente la misma secuencia, se hace un uso muy bueno de la economía narrativa para que no tengamos que estar viéndola efectivamente cómo se va pues bañando en esa sangre de las vírgenes, y que la película avance más rápidamente.
aunque evidentemente sí, es por esta película se la conoce por un plano, es aquel en el que Nigel Green y Sam Doreles, pues, es decir, lo que es el amante joven que tiene, y al que aspiraba a ella, es decir, su apoderado, que siempre durante toda la vida ha estado enamorado de ella, cómo la descubren en esa gran bañera dentro de de un aposento. La verdad es que no puede ser incluso más gótico, un aposento que parece como una especie de gruta, iluminado con diferentes colores, con una serie de velas, con una cortina y con una gran bañera de esas de estilo antiguo, con las patas aquellas que estaban prácticamente ancladas al piso, y el que vemos pues prácticamente desnuda a Ingrid Pitt, cómo está utilizando una esponja muy grande, y cómo se está bañando en esa sangre de la víctima que tiene precisamente a su lado, pero la vemos pues prácticamente pues como su madre la trajo al mundo. Y que esa es una de las imágenes más icónicas precisamente de la productora Hammer. Esa fue la imagen, esa y otras fueron las imágenes que muchas actrices de la Hammer no se atrevieron, evidentemente, a realizar porque estábamos a finales de los años 60, pero que tuvieron que recurrir a una actriz polaca, pues digamos, más liberal, por así decirlo, para que la película pues tuviera el enganche y el tirón comercial que estaban deseando los productores del film. La verdad es que esa secuencia fue por la que realmente se conoce la película, o uno de los fotogramas más conocidos de la película, y que provocó que oleadas y oleadas de personas, en miles de ellas, pues fueran a ver la película La Condesa Drácula. La película está dirigida pues por uno de los directores, por así decirlo, menos destacados, incluso dentro de la productora, que fue el televisivo Peter Safdie. Peter Safdie dirigió pocas películas dentro de la productora Hammer, como fue El poder de la sangre de Drácula, La Condesa Drácula, y también para mí la que es la mejor que dirigió dentro del estudio, que fue Las manos del destripador, que es un acercamiento muy original al personaje de Jack el Destripador a través de la hija de Jack el Destripador, poseída por el espíritu del padre, aunque esa es una película que ya comentaré más adelante. Pero que el estilo, por así decirlo, televisivo, se alejaba un poquito de lo que era pues un estilo narrativo y visualmente mucho más enriquecedor que tenían directores, por ejemplo, como el mismísimo Terence Fisher o como Roy Ward Baker, que ya comentaré películas posteriormente en el ciclo de la Hammer. Pero se puede decir que Peter Safdie era un director muy efectivo que supo muy inteligentemente sacar partido de una serie de elementos muy transgresores, como fueron, por ejemplo, los desnudos de la Condesa Drácula, y que animó a no pocas actrices después, en películas posteriores de la Hammer y no de la Hammer, a mostrar ciertas partes de su cuerpo porque comercialmente ya tenían muchísimo más tirón, aunque evidentemente vistas hoy en día esas películas pues a nosotros no nos causan ningún impacto en absoluto, ya que los desnudos de las películas de la Hammer se pueden considerar hoy en día como incluso infantiles, porque son fotogramas que duran unos pocos segundos o algunas cuantas secuencias a lo largo de la película, pero estamos hablando de películas de hace 40 años, es decir, nos tenemos que retrotraer hace 40 años. Entonces, pues claro, estas películas, además de la temática de terror, de lo que es el gore, de lo que es el tema truculento, la ambientación oscura, los personajes fantásticos, el devenir de espíritus, de vampiros, de brujas, de demonios, pues todo ello eran temas, no es que fueran tabú, pero eran temas que evidentemente la gente no estaba acostumbrada a que fueran tratadas de una manera tan gráfica como lo hizo la Hammer. Y si todo ello le ofreces pues desnudos femeninos, pues evidentemente pues terminan siendo películas mucho más truculentas y mucho más, digamos, fuertes para la época. Pero bueno, se puede decir que La Condesa Drácula fue uno de los títulos destacados de aquella época que en 1970-1969 inauguró la Hammer, en donde las actrices ya empezaban a mostrar algunos de sus atributos y que empezaron a llamar la atención tanto dentro de Inglaterra como fuera de Inglaterra. Por ejemplo, en los años 80, pues en películas, por ejemplo, de terror norteamericanas, como puedan ser Reanimator, La novia de Reanimator, Aullidos, el Pesadilla en Elm Street, las películas de adolescentes en las que los personajes son perseguidos por los típicos psycho-killers, siempre aparecían desnudos femeninos, pero todo ello tiene un referente, que fueron las películas de la Hammer. Y esta, La Condesa Drácula, fue, si no decir la primera, de las primeras que lo mostraron, y que por lo tanto se puede decir que tanto a nivel
erótico como a nivel terrorífico y de ambientación, creó escuela. La Condesa Drácula es una película entretenida, se deja ver muy bien, tienen algunas cosas de guión o algunos pequeños bajones en el ritmo que tampoco la hacen decir que sea una de las mejores películas de la productora, ni mucho menos, pero sí que es un filme entretenido, muy transgresor, que realmente marcó un antes y un después en la productora y también un antes y un después en lo que se refiere al cine fantástico, cómo tratar los desnudos femeninos, cómo de una manera también elegante, evidentemente, porque las películas, los films de la Hammer Films, los films de Hammer eran films eminentemente elegantes, rodados y filmados con un cuidado en el diseño de producción, en el vestuario, en la elección de actores, y que el elemento erótico aquí no está mostrado de una manera grotesca o de una manera de mal gusto, todo lo contrario, es más un desnudo mucho más elegante, por así decirlo. Pero evidentemente tenía que verse con los ojos desde hace 40 años. Pero aún así, La Condesa Drácula es un film muy entretenido, muy bien ambientado, con una historia que te atrapa desde el primer momento hasta saber qué va a pasar con la Condesa Sangrienta, qué va a pasar con ese matrimonio que va a tener, si va a ser descubierto o no al final de la película. Y la verdad que tiene todos los elementos que hacían de la productora de las películas de la Hammer, pues películas muy inquietantes. La presencia de cementerios, la presencia de castillos, la presencia de pueblecitos al lado de los castillos, los caminos iluminados de una manera muy oscura, donde el mal puede acechar en cualquier momento, los personajes llevados al límite, personajes fantásticos. La verdad es que la Condesa Drácula tiene todas las virtudes de las películas de la Hammer y también de vez en cuando algún defecto en lo que se refiere a algún pequeño bajón de guión, algún personaje que no aporta nada a la trama, pero bueno, son elementos sencillos que tampoco ensucian lo que es la fama de una película que ya se la considera una película de culto. Para mí es una película bastante entretenida, fácil y agradable de ver, y que a todo aquel que le guste la historia, los vampiros, las películas de ambientación, pues se la recomiendo encarecidamente. La Condesa Drácula es un pequeño clásico de la Hammer, no es de sus mejores películas, no os esperéis una obra maestra, pero sí que es una película muy entretenida, una buena película, que se ve fácilmente y que sobre todo provoca en el espectador pues cierta inquietud hasta ese final fantástico donde mejor no os lo cuento. Prefiero que la veáis, para que sepáis por qué la llamaban la Condesa Drácula. Espero que no paséis mucho miedo con la Condesa Elsebeth Bathory. Os dejo con Ingrid Pitt, con Elsebeth Bathory y con la Condesa Drácula, un pequeño clásico de la productora Hammer. Hasta mañana.